Cuando decimos que nos preocupamos por ti, lo decimos en serio. Y es por eso que traemos este nuevo formato de información en el que juntamos el criterio de un profesional con la experiencia y vivencias de las personas que padecen alguna afección de salud. Esto con el único fin de brindarte un efecto analgésico para todas esas dudas y consultas que tienes sobre tu salud. Mi nombre es Darío Espinosa y me acompaña Berito Rivas en el episodio número 1 de nuestro podcast Efecto Analgésico. Arrancamos por todo lo alto con la mejor de las energías y hoy nos acompaña el doctor Diego Alvear, diabetólogo internista. Hola Darío, ¿cómo están? Y también todos quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, qué honor que este sea nuestro primer capítulo y con un tema tan importante. Por eso es que hemos invitado a una persona que acá en nuestra ciudad de Loja es muy conocida y es el doctor Diego Alvear. Él es diabetólogo internista y vamos a conversar sobre la diabetes. No, tenemos que hacerle una gran presentación porque como lo dije, pues se lo conoce acá muchísimo en nuestra ciudad, ha salvado muchísimas vidas también, así que bienvenido a este primer episodio. Qué gusto tenerlo. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal este café? Muchas gracias por la introducción, por la presentación. Pues felicitarlos, es una muy buena iniciativa. Alguien tiene que decir las cosas como son, pues somos una de las ciudades con mayor incidencia en el Ecuador de diabetes. Eso juega un papel muy lamentable y tiene que ver con nuestras costumbres, ¿no? Excelente introducción, doctor, y más, con eso queríamos partir conversando un poco, porque esto se trata más de conversar y de ir viendo qué es, en función de su experiencia, qué es lo que está pasando. Bueno, según datos oficiales de salud, la diabetes es un referente respecto a las causas de las muertes a nivel mundial. Entendería que es así también en Ecuador y no sé si es que es en Loja porque no hay mucha información de estadísticas y de datos de este tipo de enfermedad. Estuvimos buscando, es más, o sea, nos pusimos ahí porque de información hay un montón en internet, que es, por ejemplo, qué es lo que pasa, nos dicen tienes diabetes o creemos, ¿no? Porque somos expertos, nosotros tenemos algunos años de estudios por el internet y comenzamos a buscar y lo que más hay es información, pero cuando hablamos de cifras ahí es cuando las cosas se detienen y lo que sí podemos ver es que a nivel mundial es una de las segundas enfermedades silenciosas porque la padecemos pero no lo sabemos. Así mismo es. Entonces vamos a ver lo que pasa del mundo hasta llegar a Loja. Miren, hay 195 países en el mundo, en 187 países hay diabetes. ¿Qué significa eso? Que tenemos una pandemia, ¿no es cierto? Que incluso tiene muchos más casos que el COVID, mucho más casos que el cáncer, mucho más casos que el VIH. Si vamos desglosando hasta llegar a Sudamérica, el país con más casos de diabetes son Brasil y a nivel de Latinoamérica es México, ¿no? Nosotros estamos en el puesto número 8 a nivel de la región. Y si vamos desglosando la ciudad, lamentablemente Loja y Machala en los últimos años ha tenido unos casos exponenciales. Se cree, porque lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? No hay una estadística real, hay muchos casos ocultos, ¿no? Se cree que en Loja aproximadamente son 25,000 personas las que padecen esta enfermedad. Y según datos, que nosotros hacemos datos corrección a los datos epidemiológicos, pues creemos que en estos últimos 2 o 3 años son 5,000 pacientes nuevos que tenemos en la ciudad. Cada año incrementan en 5,000 pacientes nuevos como tenemos tendencia. Datos de que por lo menos desde el 2020 hasta acá tenemos 5,000 casos nuevos. Doctor, ¿qué estas particularidades en Loja tal vez tienen algún antecedente cultural? ¿Algo referente a eso para poder tener alguna condición como la que usted nos está comentando? Lo interesante de esta charla es que ustedes son un medio independiente, entonces uno puede expresarse de una manera libre. Y justamente a esa pregunta es lo que voy encaminado, ¿no? Cuando usted me dice hábitos culturales, pues ahí viene el problema, ¿no? Y definitivamente tiene que ver mucho con nuestra alimentación. La diabetes me la creo yo mismo, ¿no es cierto? A la diabetes, conforme va pasando el tiempo, yo mismo me enfermo. ¿Qué tiene un denominador común que tiene todo el mundo
¿Por qué somos propensos a la diabetes? Y precisamente es nuestra alimentación. Nuestros hábitos culturales, nuestros hábitos familiares, nuestros hábitos históricos han hecho que cada día vayamos viendo nuevos casos de diabetes. Y justamente son los hidratos de carbono los que influyen en esto. Voy un poco más allá con palabras sencillas. Fíjense ustedes que nuestros órganos han evolucionado mucho, de tal manera que un riñón puede trabajar 120 años, el cerebro, el hígado, los pulmones pueden trabajar 90, 95 años. ¿Cuál es la particularidad de la diabetes? Tenemos un órgano que se llama el páncreas. Este órgano no ha evolucionado como los otros órganos. Todos nuestros órganos son trasplantables y actualmente tenemos hasta células madre. Al páncreas, hasta siendo hoy 23 de junio del 2022, no hemos tenido ningún avance. No se puede dar células madre, no se puede trasplantar. Cuando ustedes tienen una dieta de hidratos de carbono en una manera excesiva, el páncreas tiene que producir mucha insulina, ¿no es cierto? Más hidratos de carbono, más metabolismo, más azúcar, y el páncreas tiene que aumentar insulina. Pues ese sistema solo funciona por 5 años. Entonces, imagínense ustedes que empezaran a trabajar a los 25 años y que a los 30 años ustedes ya piensan jubilarse. Así es el páncreas. En relación a los otros órganos, es un órgano que podría aguantar una mala alimentación únicamente por 5 años. O sea, su ciclo de vida, por así decirlo, con la condición de una mala alimentación, son solo 5 años. Pero es un poco, bueno, no... nosotros normalmente cuando hablamos con nuestros abuelitos o con gente un poco mayor, mencionaba que la alimentación que tenían antes era como la base de la salud que ellos tienen ahora, ¿verdad? Claro. Ejemplo, la gente en Vilcabamba que dice que es por el agua y que porque se alimentaba mejor con cosas mucho más sanas, pero me dice que no sé decir, que la forma de alimentación... No es así. No, los hidratos de carbono, como les digo, producen una muerte prematura del ¿Cuáles páncreas. son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono pues son, ¿no es cierto?, la yuca, el mote, el pan, el choclo, las humas, los tamales, los jugos, los quimbolitos, los roscones. Que va en la dieta casi nuestra Es una dieta diaria. Base. Es una dieta básica. Porque ¿quién no desayuna un tamal con un cafecito? Nuestra dieta nos está al llevando a la mediodía, a las 10 de la mañana, en la tarde, o una humita. O El desayuno un mote. sostenido que normalmente... No, pues eso, se imagínense, comentaba. ¿no? Pero perdón ahí que interrumpo, pero claro, ¿qué pasa? Yo justo ayer tuve una conversación así heavy con mi mamá. ¿Por qué no comes sopa? Porque almuerzo en casa de mis padres, entonces... Y es como, a tu hijo también no le enseñas a comer sopa, y es... sopa de papa con alberjas, con esto, segundo arroz, papas, carne, ensalada. Y le digo, no, porque eso no es una buena alimentación. No, y eso no. por eso se enferman, por eso están mal. Y creo que eso es lo que pasa en la mayoría de casas, ¿no? Que comemos súper mal. Y una alimentación sana sería la ensalada, carbohidratos, o sea, todo hay que comer, pero no mucho y en porciones que estén bien, pero no cambiamos nuestro chip y creemos que esa es la excelente alimentación que tenemos y se desencadena en este tipo de enfermedades. Exacto. Si no cambiamos nuestras costumbres, no vamos a tener un futuro prometedor. Más bien, la situación creo que cada año va a empeorar. Pero fíjense ustedes que la gente cree que yo tengo mi papá diabético, tengo mi hermano diabético y por ende yo voy a ser Por diabético. genética, ¿verdad? Que es lo que hablábamos el otro día. Mi papá come mal, mi hermano come mal y yo como mal, porque compartimos una cena, un almuerzo familiar y yo como lo mismo que comen ellos. Entonces yo no tengo por qué ser diabético en el caso de la diabetes tipo 2, que se produce por mucho hidrato de carbono, ¿no? Entonces, si nosotros no bajamos los hidratos de carbono, definitivamente que vamos mal. Pero quiero darles la idea de que el páncreas es un órgano que funciona mal. Y funciona mal de 5 años.
Basta con alimentarse más de 5 años o empezar a engordar y ustedes ya van a tener una disminución de la vida del páncreas. Y eso ya no lo puedo recuperar como Se otro. lo puede recuperar. Hay estados prediabéticos. El cuerpo avisa que está yendo hacia la diabetes, ¿no? Avisa en la piel, tenemos una distinción, una coloración en el cuello, que ya le está poniendo a una persona en alerta, ¿no? Sí. Doctor, nosotros, bueno, yo tenía personalmente la concepción de que la diabetes le da a las personas adultas. Por ejemplo, mi abuelito padeció diabetes y lamentablemente es más, falleció debido a la diabetes. Pero tenía la concepción de que era para personas grandes. Pero ya tengo casos de, yo bueno, ya no soy un chiquillo, pero tampoco soy una persona adulta, pero de amigos que ya están presentando cuadros de prediabetes. Y en es niños decir, también. Sí, pasa lo siguiente, ¿no? La diabetes, pues, está claro que es un exceso de hidratos de carbono. Lo único que puede prevenir un cuadro de diabetes es la dieta. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Ahora hay muchos gimnasios, muchas canchas sintéticas, muchos grupos de bicicleta en la ciudad y eso ha tenido un crecimiento global. ¿Cuál es el problema? Que la gente cree que porque hace ejercicio puede comer lo que sea. Y no es así. O sea, y no es así. Mira, el ejercicio, más que prevenir la diabetes, el ejercicio sirve mucho para la mente. Steve Jobs hacía mucho ejercicio y luego se encerraba en su mundo y descubrió muchos avances para la humanidad. El ejercicio sí sirve para las enfermedades cardiovasculares, sí sirve para mejorar la mentalidad y la inteligencia y el coeficiente intelectual de una persona, pero solo como prevención de diabetes no sirve. El 80% de la prevención de diabetes únicamente incluye la dieta. Y eso estamos viendo ahora, ¿no? Que hay gente que hace 2-3 veces por ejercicio a la semana y cree que puede comer lo que sea. O también, y no es así. Perdón ahí, o también que deja de comer, porque eso es lo que el otro día igual uno pasa conversando con amigas, con amigos, ¿no? Y es, hago ejercicio, no como, porque a la pregunta a la que quiero llegar es que estamos llenos de tanta información ahora con las redes sociales, con el internet. Esto es bueno, es malo tener tanta información para este tipo de enfermedades. No sé cómo lo ve usted desde su punto de vista. El 98% de la información que ustedes pueden acceder en las redes sociales es una información no científica. Únicamente el 2% tiene un contenido real, ¿no? Y para la población general entrar a esa información es muy difícil, ¿no? Es una información seleccionada, pagada, actualizada. Entonces no se puede uno fiar de las redes sociales. No nos deberíamos confiar de la información. No, más bien es todo lo contrario. Sí, pues, siempre se comercializa, se trata de promocionar productos que acá en la ciencia no han dado ningún resultado. Entonces no ayuda esto a la prevención del tratamiento de la enfermedad. Tanta información. No, para nada, no. Excelente, es algo más dañino decir que si yo Es a lo más mejor dañino. tengo o ya comienzo a mostrar síntomas, más allá de buscar solo información en internet, ahora ir a YouTube, que prácticamente es un buscador, ahora uno En pone... TikTok uno pone en TikTok también. diabetes y comienza a tener información, Exacto. pero sí, absolutamente Cuando todo. tratábamos de prepararnos un poco para poder armar el podcast, buscamos información tanto de fuentes oficiales como de redes sociales, y a esto me refiero en YouTube, en Instagram, en TikTok, y hay cantidad de información que, por ejemplo, ahora se contradicen con el criterio ya mucho más técnico y profesional como el suyo, en el que una persona que sufre diabetes, supuestamente, o no sabría decirlo, pero él recomienda que el diabético puede comer todo, que no se puede limitar, que habla que sí complementa con el tema de que deben haber cantidades específicas, pero que se puede comer todo.
¿Está bien eso? Miren, el páncreas funciona mal en ti, en mí, en el presidente de los Estados Unidos, en el presidente del Ecuador, en los europeos, en los chinos. Funciona mal en todos los seres humanos. Recordarán que el 98% de nuestros órganos internos y del ser humano en sí somos iguales, ¿no? Compartimos el 98% de la información genética. Entonces somos iguales, todos somos iguales. Y eso significa que el páncreas funciona mal en todos. ¿No es cierto? Entonces necesitamos hacer una prevención de diabetes. Y si funciona mal en todos, tenemos que cuidarnos los carbohidratos todos. No los diabéticos, todos. Todos tenemos Antes que de cuidar. presentar algún síntoma o a lo mejor tener el riesgo de que por genética yo podría tener una predisposición en mi cuerpo de llegar a tener esta enfermedad, indistintamente de eso, tengamos o no tengamos, todos debemos cuidarnos Todos para no llegar a Pero ese no lo riesgo. hacemos, o sea, ese es Yo digo, el problema de perdón, fondo. yo digo que la diabetes es una enfermedad mental. ¿Sí? Termina siendo una enfermedad mental. ¿Por qué les digo que es una enfermedad mental? Me van a disculpar el ejemplo que voy a poner. Cuando tú tienes un alcohólico, es una enfermedad de una adicción, es una adicción mental. Beber alcohol no es bueno, ¿cierto? Ahora, traduzcan el alcohol o imagínense el alcohol, hidratos de carbono. Si a través de estos medios informativos le estamos diciendo a la gente que los hidratos de carbono nos están matando y la gente sigue consumiendo, ¿no creen que es lo mismo ya? ¿No creen que necesito cierta fortaleza mental para decir no, esto me hace mal, igual que el alcohol, esto no lo puedo consumir, tengo que bajarle mis dosis de carbohidratos, ¿no es cierto? Sí. Termina siendo una enfermedad Es mental. a lo que llegamos es que es en la crianza, o sea, en cómo desde pequeños a nuestros niños les enseñamos a que la alimentación es básica en su día a día. ¿Sí? En que ellos deben de comer bien, es cambiar este chip de decir no, o sea, es un tema mental, a eso es lo que queremos llevar, ¿no es Es un cierto? tema mental, es un tema mental, termina siendo un tema, inicialmente es un tema mental y luego ya termina convirtiéndose en una enfermedad, igual que un alcohólico, igual que un alcohólico. Doctor, bueno, hemos conversado ya en el tema de la prevención, de que está en el cambiar nuestros hábitos, indistintamente de que podamos o no tener, cambiar los hábitos de nuestra alimentación es clave para poder tener un entorno preventivo, ¿verdad? Pero ahora, si ya tenemos la enfermedad como tal, ya se nos ha diagnosticado, no por el internet o por la información, a lo mejor yo me diagnostico diabetes, sino que ya acudo con un profesional, me hacen los exámenes correspondientes y el diagnóstico es que tengo diabetes. Pero el llevar ya un cambio de vida drástico, porque ahí sí ya padezco la enfermedad y tengo que tomar acciones, porque si no esto se me puede complicar y las complicaciones de la diabetes son muy temidas por todos. ¿Esto genera mucha frustración en las personas o no el tener que cambiar de vida una vez que ya se les diagnostica la diabetes? Pero antes de eso, yo quisiera saber para quienes también nos están viendo, nos están escuchando, ¿cuáles son estos tipos de diabetes que existen? Claro, únicamente les hago una reflexión, ya me parece que vamos unos 15 minutos, ¿no? Ya se murieron 5 diabéticos en el Ecuador. Fíjense la gravedad de la enfermedad, se muere un diabético cada 3 minutos en el Ecuador y cada minuto y medio en el mundo. Así que en este momento en el Ecuador ya va 5 pacientes fallecidos. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una diabetes le conocemos inmunológica, autoinmune. El páncreas se empieza a autodestruir. Las células que lo conforman no se reconocen. Para que tengan una idea, ¿cierto? Ustedes entran a una casa, mamá, papá y 2 hijos, ¿no? Y es como que los 2 hijos no se reconocieran entre ellos y entraran a la misma casa, ¿no es cierto? Entonces van a armar una pelea, un disturbio, porque no se reconocen. Lo mismo pasa en la diabetes tipo 1, ¿no? Las células no se reconocen y se empiezan a autodestruir. Y le llamamos diabetes juvenil, que es en niños y en adolescentes, ¿no? Esa ya es una mala información genética.
pero de cada 10 pacientes, uno tiene diabetes tipo 1. Entonces, ese no es el problema es la diabetes tipo 2, ¿no? Empieza a partir de la tercera década, antes decíamos a la sexta década, y le hemos ido bajando el tiempo, quinta, cuarta, tercera. Gente con jovencitos como nosotros ya están presentando cuadros de prediabetes. Y antes pensamos que solo para gente adulta. Nosotros tenemos una paciente de 12 años, una niña obesa, de tipo 2. De tipo 2. Qué fuerte. Con muchos malos hábitos alimentarios, ¿no? La industria farmacéutica nos lleva a eso, ¿no? Los cornflakes, las galletas, pero los yogures. La culpa nosotros como papás, porque vamos al supermercado, vamos, llenamos esos carros de golosinas, papas, todo. Exacto. Los niños se quedan en casa, comen lo que está la alacena llena de golosinas, y luego el fin de semana nos salimos a caminar, nos quedamos en la casa viendo películas. O sea, ¿qué daño en serio estamos haciendo ahí? Sí, pues eso es la falta de información, ¿no? Información yo creo que es lo que más tenemos. No, me parece que no es así, porque los programas de prevención no han funcionado. Pero como padres, o sea, es de decir, oye, yo ya veo que mi hijo se está engrosando así, digo, chuta, algo ahí está fallando. Yo tengo que llevarlo a caminar, ponerle un curso de natación, darme el tiempo. No solo es trabajar y dieta, o sea, la dieta. ¿Qué estamos haciendo, padres, por favor, no? Y bueno, yo tenía la percepción de que si al niño lo veías un poquito gordito, está sanito. ¿Sí? Si lo ves flaquito, le está pasando algo porque mi huevo está flaco. Yo también tengo mi hijo, y tienes esa concepción, porque bueno, así nos la traen, nos lo dicen nuestros padres. Y pero ahí está lo que dice el doctor al inicio. Hay que ir cambiando. Sí. Hay que ir cambiando esos paradigmas, ¿no? Que tanto daño nos han hecho. Pues esta chica tiene 12 años, diabetes. Es una niña que tiene un peso, imagínense, de 68 kilos. Entonces, claro, es un cuadro alarmante, pero los papás no pensaban que la situación era así de complicada, ¿no? Y para una persona tan joven, 12 años, bueno, por supuesto viene el cambio, el tema de la alimentación, la corrección. Se asocia a todo, a bullying, a mil cosas más ya. Que se le complican, pero ¿existe algún tratamiento, a lo mejor quirúrgico, que a alguien con esas condiciones les pueda ayudar? ¿O es netamente solo la alimentación y el tratamiento a base de insulina? El pilar fundamental es la alimentación, les insisto, es la alimentación. Entonces, nuevamente les voy a hacer un análisis, ¿no es cierto? El páncreas, 5 años. El intestino podría trabajar 140 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuál lo hago trabajar? Lo hago trabajar al intestino. Y lo dejo al páncreas tranquilo, ¿no es cierto? Que cumpla sus funciones. ¿Qué implica eso en la prevención? Implica que yo podría tener una dieta rica en proteínas y ricas en grasas saludables que se metabolizan en el intestino. Y intestino tengo para 140 años. Y tengo que bajar definitivamente los hidratos de carbono para tratar de preservar la función del páncreas, ¿no es cierto? Entonces yo podría optar por pescado, por corvina, podría optar por salmón, podría optar por cuy, podría optar por cerdo, podría optar por pollo, por ensaladas. No es necesario que yo me muera de hambre, pues. Esa es nuestra genética. Así nacimos los seres humanos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que cuidarnos. Entonces, si ustedes tienen hambre, es común, o no fue el almuerzo suficiente de un niño y todo, se puede repetir el atún, se puede repetir el pollo, se puede repetir el huevo, se puede repetir la ensalada, ¿no es cierto? O sea, una alimentación sana no es sinónimo de morirte de hambre. No, no es. No necesariamente. Y el carbohidrato es necesario, verán, porque el carbohidrato nos da energía enseguida. Tenemos 3 grupos de alimentos: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Cuando nosotros nos alimentamos a base de proteínas y de grasas, se demora 6 horas en darnos energía.
En cambio, un carbohidrato se podría demorar de 10 a 15 minutos a darnos. Ah, sí. Entonces, no podemos decir que no vamos a comer carbohidratos. Tenemos que comer carbohidratos, pero en porciones pequeñas. Doctor, y el otro extremo que ya está tomando un poco fuerza de la gente que come los veganos, la gente que trata de alimentarse vuelta al extremo de que todo sea solo ensaladas. ¿Ellos también tienen algún riesgo o hay una afectación con el tema de la diabetes, o para eso y esa parte es otra cosa? Claro, ese es un buen punto porque estamos yéndonos de un extremo al otro extremo, ¿cierto? Entonces ninguno de los extremos es bueno, ¿no? Ser vegano tiene bastantes complicaciones. Ellos no pueden o no consumen alimentos de animales, ¿no? Y no es tan saludable eso tampoco, porque el hierro viene en la carne humana, ¿no es cierto? Y el organismo puede asimilar muy rápido el hierro de la carne, y no así de todos los vegetales. Entonces suelen tener problemas óseos, suelen tener problemas de anemias. Pero los en el extremos entorno diabético, ellos no. Esta condición no es que tenga una afección para la diabetes. No. Perfecto. No es que están relacionados. Son otro tipo de Es otro tipo de consecuencias. Y volviendo a la pregunta de Darío, ya una vez que hay estos tipos de diabetes, hay esta frustración, ¿no es cierto? Sí, eso pasa. Y la manejan tal vez con otra rama que es la psicología, o cómo se maneja, no sé. Yo pienso que todo ser humano tiene una frustración cuando le dices que no puede hacer esto. Si a ti te dicen que no puedes trotar, quieres trotar. Si te dicen que una reunión no puedes fumar, no puedes tomar, quieres. Todos quieres, quieren. Llevado por el mal. Todo es llevado por el mal. Entonces esa es la psicología inversa que tanto se habla, ¿no? Inicialmente pues entra en un proceso de frustración, entra en un proceso de negación, lo que ustedes bien lo decían, acuden a las redes sociales, acuden a ver cuáles son sus complicaciones, y pues relacionan la palabra diabetes con complicación, diabetes con muertes, y no necesariamente es así, ¿no? Actualmente tenemos algunas alternativas que brindarles a los pacientes. Fíjense ustedes que hasta el año 2008 a los diabéticos les iba muy mal, muy mal. Hace poco. Hasta el año 2008 les iba muy mal. Los medicamentos que teníamos no eran suficientes, ¿no? Y los medicamentos que ya los manejábamos, en algunos funcionaba y en algunos no funcionaba. Pero finalmente los diabéticos no mejoraban su supervivencia, En el 2008, igual que lo que pasa con el COVID ahora, hubo un emprendimiento, hubo una iniciativa mundial en donde se juntaron las principales sociedades y dijeron, bueno, trabajemos en productos y en fármacos que hagan que el diabético no se complique y pueda vivir más. Entonces hubo un proceso de investigación de unos 8 o 10 años que terminó en el 2016, en el 2018. Y desde ahí tenemos nuevas alternativas que definitivamente han mejorado mucho la calidad de vida de una persona diabética y que nos permite que viva muchos años más. Tenemos algunas opciones. De estas alternativas, ¿cuál usted, doctor, cree que es como la más representativa en su criterio? ¿Es lo que más puede aportar en el día a día o vida de un diabético? De estas alternativas hablamos de una nueva clase de fármacos que lo que hace es protegerlo al corazón y protegerlo al riñón. Es unos fármacos que eliminan el exceso de glucosa, están desde el año 2018, ¿sí? Y eso ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Entonces nos ha permitido manejar mucho estas dos complicaciones, porque recuerden que las complicaciones del diabético era una persona que iba a dormir y amanecía muerta, ¿no? O que alrededor de 4 o 5 años necesitaba diálisis o necesitaba amputaciones y todo. Entonces ahora sí tenemos fármacos que nos ayudan a prevenir, a retrasar la disfunción cardíaca, cerebral y la disfunción renal. Justo ahí quería llegar, corazón y diabetes.
Corazón y diabetes, pues es una asociación mala. El paciente diabético tiene 4 veces más de riesgo de sufrir un infarto que una persona que no es diabética. El paciente diabético lamentablemente tiene una particularidad, que es un paciente muy heterogénico. ¿Qué significa eso, no? Que forma muchas colesterol, forma muchas placas. Esas placas se depositan alrededor de las arterias del corazón. Entonces un diabético versus las personas que estamos haciendo que no es diabético, los que estamos acá, ya todos los días está formando placas de colesterol en el corazón. Y eso es lo que aumenta la muerte, aumenta los casos de infarto agudo de miocardio, de infarto cerebral, de infarto de miembros inferiores. Es muy heterogéneo, muy heterogéneo. Entonces, bueno, Es una amistad complicada entre la diabetes y el corazón. Ahora, diabetes, tabaco y corazón, sí, definitivamente Es una es muy combinación mal, mortal. sí. Ustedes han escuchado de ese paciente que decía, no, se fue a fumar su tabaco y se fue a dormir y ya lo encontramos muerto, ¿no? La mayoría son diabéticos fumadores. pero Tienen llegará muerte, ese momento en el que, no tienen sé, muerte súbita. en que ya como que no te importa, o sea, dices, ya estoy enfermo y bueno, ya, o sea, no voy a dejar de fumar, no voy a dejar de vivir, tal vez. ¿Cree usted que llegue ese estado mental en el que digas, ya estoy enfermo, o sea, igual me voy a morir, no sé? Hay mucha gente que dice yo vivo sobre mis términos y así voy a seguir, ejemplo. Pero les decía, ¿no? Pero es que de los hidratos de carbono en la dieta debemos ser todos, no los diabéticos. Entonces la frustración sería para todos, ¿no? Para Ujú. todos. Pero cuando ya te dicen, tienes diabetes y dices, bueno, no voy a dejar de fumar, no sé. ¿Pasa bastante eso, doctor? Por eso ¿O les comentaba que la diabetes inicialmente es una enfermedad mental, ¿no es cierto? Porque si estás con una introducción en tus alimentos que son nocivos, encima te decimos, ve, te puedes morir, amputar, infartar, llegar a insuficiencia renal si fumas, termina siendo una situación mental, ¿no? En donde Después ahí se están llamando al doctor. doctor, me pasa esto? Claro. Ayúdame. eso es del día al Eso es del día a día, ¿no es cierto? es del día a día, son del día al día las emergencias y todo, ¿no? Pero la gente está consciente, ¿no es cierto? La gente está consciente Sí, de las no podemos consecuencias decir que que van a venir. Entonces, si a ti te advierten las consecuencias, es un problema mental. Es un problema. Coincido, ya, o sea, si ya tienes toda la información que te la da un profesional. Ya es personal el cumplir con esas condiciones. Y nosotros que un poco estamos relacionados con el tema de la salud, pero bueno, por el tema farmacéutico, qué difícil que es que la gente cumpla con sus tratamientos. Es sumamente complicado, o sea, la predisposición humana que tenemos para el cumplimiento del tratamiento es compleja. Es complejo. El problema es que en nuestro medio y nuestra gente es muy manipulable. Es fácil manipular a la gente. Es muy sencillo manipularla, ¿no? Les hablo desde el punto de vista de la comunicación no científica, ¿no? Entonces hay productos prometedores que llegan a la gente y la gente cree que se va a cuidar. En un mes te cura la diabetes. Exacto. Entonces eso influye, ¿no? Influye mucho en los pacientes. Por eso es que todos los datos que yo les he dado acerca de la iniciativa de cambiar el transcurso de la diabetes son datos científicos, ¿no? Son datos que han sido comprobados con métodos adecuados para que un doctor tenga toda la certeza de brindarla a sus pacientes. Entonces, Sí. a diferencia de que en internet no tenemos la seguridad de que la información que nos la transmiten, cuál es su fuente, quién la puso, hubo un proceso de investigación previo, no tenemos Todo nada. es científico. Por eso es que hay que acudir al Doctor, Inicialmente es una enfermedad mental y luego se convierte en una enfermedad de susceptibilidad, por lo que tú dices, ¿no? Los pacientes son muy susceptibles y claro, cuando uno cree que es una persona bien formada,
un ingeniero, o sea, un abogado, una persona difícil de manipularla, en el mundo real no es así. No es así. Esos te vienen con una caja de medicamentos naturales, La agüita de no sé. más. Entonces el diabético se vuelve susceptible y esa susceptibilidad lo lleva a ser fácilmente manipulado. Pero hay que poner muchísima atención. Queremos concluir con algo que también estábamos antes conversando, y es qué pasa en la intimidad con las personas que tienen diabetes. Y muchas de las veces la falta, sobre todo la libido en varones, ya nos está poniendo alerta de que el paciente es diabético sin que él lo sepa, ¿no? La calidad de la vida sexual en el varón, sobre todo, se debe a la cantidad de sangre que llega al pene. Entonces, eso nos da una calidad de vida buena, sexual, ¿no es cierto? El mismo ejemplo de la aterogénesis o del depósito de placas de colesterol que pasa en el corazón también pasa en el pene. Entonces disminuye mucho el flujo sanguíneo hacia el pene y por consiguiente vienen la disfunción sexual, la disfunción eréctil, la falta de erección y todo lo demás. En las mujeres la salud sexual tiene que ver mucho con su lubricación, tiene que ver mucho con la etapa preíntima en sí, donde implica una fisiología del cerebro y todo, pues, y una coordinación. La diabetes interrumpe toda esa coordinación. Entonces, tanto hombre como mujer pierden completamente. Afecta para los dos, o sea, hay una afección tanto para los hombres como para las mujeres. O sea, ¿Sí? ¿no? Ay, perfecto. Y este tema es tratable, ya con la medicación o con el tratamiento de la alimentación adecuada, también ayuda a mejorar la intimidad de las personas con diabetes. Actualmente tenemos medicación, lamentablemente para las damas no son muchas las opciones que tenemos, pero para los varones sí, tenemos un grupo de fármacos que nos ayuda a mejorar la irrigación del pene, ¿no? Son fármacos muy seguros, con buenos resultados, con pocos efectos adversos. Pero si no mejora tu dieta, si no mejoras tú en la parte de ejercicio y si no te adhieres a la medicación, es difícil lograr tener una buena salud sexual. Y por ejemplo, todos creo que tenemos en casa a alguna persona que tiene diabetes, o algún amigo, alguna amiga, y es como que están en casa y llega este momento en el que tienen que salir para poder ponerse esta inyección de insulina. ¿Qué pasa en ese momento de intimidad en donde hubo como que este bajón? O sea, es como energía. que, como que, ¿qué pasa en ese momento? Como el tema del azúcar, ¿verdad? Ajá. El hecho del acto sexual en sí implica mucha energía, mucho gasto de calorías, igual que salir a trotar, igual que en el deporte y todo lo demás, ¿no? A las personas que utilizan múltiples dosis de insulina, pues antes no solo de un acto sexual, antes de cada actividad física que realice, se recomienda medición de la glucosa. Y si está menor de 100, se recomienda la ingesta de un carbohidrato para que el ejercicio en sí no influya y no tienda a bajar. Igual pasa con una persona. No sé si cambia, como que Cambia totalmente. ¿Y qué pasa con las personas que están, la familia, por ejemplo, o la pareja? Las personas que están a tu lado también tienen que tener súper claro que esa persona que tú quieres, que está a tu lado, tiene diabetes, y también tiene que unirse, porque si no, eso es lo que conversábamos nosotros, tienes diabetes y no, y te traigo aquí todos los dulces, las papas, lo que sea. Mi familia come Claro. papas y dulces y a mí me toca comer mucho Pero más. les insisto, todos somos propensos a la diabetes. Entonces, si ya tengo un diabético, o sea, yo no me cuido por él, me cuido por mí. Entonces sí tenemos que cambiar, y ahí estoy mal yo, porque todos tenemos que cuidarnos, no porque tenga o no tenga. Persona diabética a mi lado. Todos somos propensos. Todos. Recuerden, Sí, todos. disculpen que les insista, Sí. pero acuérdense que el páncreas no es el órgano que evolucionó como hubiéramos querido, ¿no?
Acuérdense que a diferencia de la mayoría de los órganos que pueden trabajar 85, 90 años, el páncreas, cuando tú tienes una mala alimentación, engordas, tienes 5 años. Y 5 años se pasan volando. Nada, 5 Nada. años. ¿Y ustedes Nada. creen que es solo a ustedes? ¿Creen que es a tu abuelita, a tu papá? La mala suerte. No, somos todos. Entonces, cuando tú hablas de que voy a llevar los dulces, el Pastel, las papas. todo al lado de un diabético, al final Te haces daño tú mismo tú. te haces el daño, ¿no? Tú mismo te haces el daño. Recuerden, Doctor. 5 años. Para concluir, ya sé que Para nos ya va a cerrar. matar acá nuestro productor y usted también tiene que No, ir a tranquilos. trabajar. Pero como para concluir, algún ejemplo que nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que digan, bueno, sí, hay que tener muy en cuenta esto, de como para ir cerrando el podcast, estos tips muy importantes que hay que tener en cuenta siempre, estas herramientas importantes. Claro. Está claro de los hidratos de carbono. Está claro lo del ejercicio. No porque hago ejercicio puedo comer lo que sea. El ejercicio me ayuda a mantener una función cardiovascular, una función mental. Ayuda muchísimo la agilidad mental. Aumenta mi coeficiente intelectual. Pero no se convierte como una estrategia preventiva. Si yo hago 3 veces a la semana ejercicio y como lo que sea, estoy muy mal. Estoy muy mal. El otro error que vemos ahora es que la gente acude a lo integral. Y lo integral también termina siendo un carbohidrato, ¿no? Pero tiene su parte de mejorar las personas con estreñimiento, con problemas estomacales y todo lo demás. Pero no es una dieta saludable acudir a lo integral. No es una dieta saludable. No tenemos por qué dejar de disfrutar la buena alimentación y lo rico que nos ha brindado la naturaleza. No tenemos por qué morirnos de hambre. Únicamente tenemos que mejorar nuestros alimentos. Pasa en todos los seres humanos. La diabetes es un claro ejemplo de que todos somos iguales y todos somos susceptibles a eso. Pero el pilar fundamental es la dieta y en menos importancia es el ejercicio. Excelente doctor, más bien ya poder ir cerrando el podcast, agradecerle doctor por su presencia, Gracias. por brindarnos pues toda esa información, ese conocimiento. Lo que pretendemos dentro del podcast no es dar información técnica, eso pues tienen que acudir con el profesional de la salud, Sí, me parece más muy bien es tratar temas habituales, información importante para que la gente que quiere prevenir y que padece también esas enfermedades las tenga en consideración, hablando así en un ambiente un poco más informal, un poco más tranquilo y que a lo mejor puedan aprovecharlo de mejor manera. Así es, y también nosotros estamos aprendiendo, así que es lo bonito de hacer esto. Gracias por unirse, gracias por escucharnos y recuerde que igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos luego en Efecto Analgésico. Que tengan un excelente resto del día, o buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estén viendo y escuchando.